Ya. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, estamos aquí desde la familia Barcas Negras Romero con todos ustedes, compartiendo este momento y sé que va a ser un tiempo de bendición para todos. Entonces, eh, mientras que se van conectando los hermanos, vamos a tener un tiempo aquí para compartir el enlace a todos. Hola, buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Dios hoy tiene una buena palabra para regalarnos, así que vamos a estar muy atentos. Les invitamos a que puedan conectarse, puedan ver a quien no está conectado para que pueda vincularse y escuchar lo que el Señor tiene en este día, ¿verdad? Entonces, saludos para todos. Listo, ok. Sí. Ahí están compartiendo el enlace. Bueno, listo, entonces realmente nos complace estar esta noche con ustedes y poder compartir esta noche, este tiempo y bueno, saludar a las personas que ya están conectadas con nosotros. Ahí ya tenemos la familia Periñán Castillo. Un saludo ahí para Javi, para Juli, el maestro. Un saludo para ellos. Y bueno, lo que más queremos es que usted en los grupos donde se encuentra pueda mandar enviar el enlace, animar a que todos se puedan conectar, porque sabemos que va a ser un buen tiempo en el Señor, va a ser un buen tiempo para escuchar su palabra, un buen tiempo para aprender un poco más de Él. Entonces, de ahí vemos que Cristian está junto con su esposa, me imagino, O'Neill, Valeria, Hanacet. Hombre, un saludo ahí también a Alex Osorio. Bueno, esto parece como una emisora saludando a todo el mundo. Pero bueno, la idea es que al momento de comenzar la enseñanza ya todos podamos estar conectados, podamos estar en sintonía con lo que se piensa realizar. Listo, ok. Bueno, nos complace nuevamente, le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, damos la bienvenida a aquellas personas que están comentando esta transmisión. Si usted conoce a alguien que aún no se ha conectado, pueda llamarle en este momento, pueda recordarle que tenemos nuestro servicio de oración, nuestro tiempo, nuestro culto del martes, que aunque no estemos todos en el templo, vamos a pasar un buen tiempo en el Señor en estos minutos que se vienen. Entonces, para que cada uno pueda avisarle, porque ya vamos a dar inicio a este hermoso tiempo. Entonces yo le invito que ahí donde usted se encuentre pueda disponer, pueda centrarse, si ya terminó de cenar o si está cenando todavía, pueda disponerse de tener un tiempo en el cual pueda estar totalmente concentrado en lo que vamos a realizar para que Dios sea hablando a nuestras vidas. Entonces le invito a que usted ahí pueda cerrar sus ojos y podamos colocar este tiempo en las manos del Señor. Señor, muchas gracias te damos porque eres un Dios bueno, un Dios bondadoso. Gracias, Padre, porque nos permites tener este tiempo como hermanos, nos permites tener este tiempo como... Gracias porque nos provees de estos medios para poder escuchar tu palabra, recibir para cada uno. Te damos muchas gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, papá. Muchas gracias por todo, Dios. Habla a nuestros corazones en este tiempo, habla a nuestras vidas en este momento y sabemos, Dios, que tu palabra
sale a cumplir su propósito. Tu palabra es enviada a cumplir su propósito y queremos que en esta noche cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo que les quiero compartir en esta noche, y es una historia muy interesante que se encuentra en el libro de Hechos. Es una historia que creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado, pero es una historia muy fascinante que ella misma tiene su introducción, ella misma tiene su historia, la cual nos cautiva y nos atrapa, pero al final nos deja una gran enseñanza. Entonces quiero que ahí donde usted se encuentre se pueda dirigir y pueda tomar su Biblia en el capítulo 10 del libro de Hechos. Diríjase ahí, busquen su Biblia en el capítulo 10 del libro de Hechos, y cuando lo tenga me avisa, ya lo tengo, no lo tengo, y ahí comenzamos enseguida a leerlo, comenzamos a compartir entre todos acá. Hechos capítulo 10, verso 1. Tiene un título ahí que se llama Pedro y Cornelio. Hoy vamos a estudiar este texto y vamos a leer todo este capítulo y de seguro que vamos a tener una muy buena enseñanza de parte de Dios. Dice en el verso 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bueno, lo primero que podemos ver ya en estos dos versos era un hombre que estaba al servicio del ejército romano, era un oficial, pero este oficial tenía una característica, que era piadoso y temeroso de Dios, no solamente él, sino con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces lo primero que encontramos aquí es a Cornelio con esa característica. Entonces, para que lo tengamos presente, porque nos va a ser de mucha ayuda en el desarrollo de este pensamiento. En el verso 3 dice: este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, es decir, como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en una casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Una pausa ahí. Qué experiencia tan extraordinaria, ¿verdad? Que tipo 3 de la tarde, él tiene una experiencia espiritual donde un ángel de Dios le dice que sus oraciones y sus limosnas han subido a memoria delante de Dios, y le da unas indicaciones de dónde y a quién buscar. A Simón, llamado Pedro, que fuera a una ciudad que se llamaba Jope, y ahí va a encontrar en la casa de Simón el curtidor a Simón Pedro. Entonces ya le está dando unas directrices. Si seguimos en el verso 7 dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio. Me imagino que Cornelio habrá quedado bastante, o sea, después de tener una experiencia de esa, no sé, atemorizado, alegre, o sea, son tantos sentimientos encontrados. Pero dice que una vez que se fue este ángel, él llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, como a mediodía, a la hora del almuerzo. El verso 10 dice: y tuvo gran hambre,
y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces vemos que aparece otro personaje que es Simón Pedro. Y Simón Pedro tiene un éxtasis, también tiene una visión donde el Señor le dice, donde baja un lienzo con todos los animales cuadrúpedos, aves, y le dice: mata y come. Pero él le dice al Señor: no puedo comer de eso porque eso es impuro, eso es inmundo. Y el Señor nuevamente repite la escena y dice que 3 veces se repite esta escena hasta que el lienzo sube y Pedro queda pensando en esa visión. Entonces, después de esta experiencia sobrenatural, uno pensaría, bueno, ¿cómo quedaría uno en ese momento? Uno también quedaría como que, wow, qué experiencia, ¿qué me quiere decir Dios? Pero sigamos leyendo para ver a quién nos lleva el texto. En el verso 17 dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Se acuerdan de Cornelio, que había tenido una visión y Dios le había dicho que enviara a 2 de sus siervos junto con un soldado devoto? Bueno, mientras que Pedro estaba teniendo esa visión, ya los hombres que había enviado Cornelio a buscar a Pedro ya iban de camino, iban llegando. Y resulta y pasa, en el verso 18 dice: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciendes, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ya vemos aquí el punto donde convergen 2 situaciones guiadas por el Espíritu Santo, donde a uno se le da una orden de que vaya a buscar a Pedro y al otro se le da la orden de que obedezca en atender a esos hombres para ir con ellos. En el verso 21 dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces Pedro fue obediente, se fue con estos que envió Cornelio, se fue con ellos a a Cesarea, a donde se encontraba Cornelio. Estaba Cornelio con sus parientes y amigos más íntimos, esperando a Pedro. Entonces en el verso 25 vemos que dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro: yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. El verso 28, y les dijo:
vosotros sabéis cuán abominable, le estaba diciendo Pedro a Cornelio y todos los que le estaban esperando. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me amo un hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pero bueno, llego hasta aquí. ¿Por qué causa ustedes me han hecho venir? Entonces en el verso 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al... Así que luego envié por ti y tú has hecho bien. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro en ese momento ya entiende y Cornelio le dice cómo fue que él hizo que Pedro llegara a su casa. En ese momento le da la explicación de cómo fue el propósito, cómo se engranó todo para que él estuviese en la casa de Cornelio en ese día y en ese preciso momento con esas personas. Entonces sucede lo maravilloso. Dice en el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos y testificáramos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, hasta ese momento, Pedro comienza a hablar en la casa de Cornelio de todo lo que había sucedido con la vida de Jesús, cómo era necesario que viniera Jesús, lo que él había vivido, lo que Jesús había hecho y cómo terminó finalmente siendo crucificado y que después resucitó y dio muestras de su resurrección. Hablándole eso a Cornelio y a los que estaban con él en ese momento, sucede algo maravilloso. Y quiero que usted aterrice ahí en el verso 44, que dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro no tuvo que comenzar ahí, ahora reciban y tomen aquí, llega el Espíritu Santo. Él simplemente comenzó a hablar. Y mientras que él hablaba de la obra de Jesús, dice que el Espíritu Santo cayó
sobre los que estaban oyendo el discurso. En el verso 46 dice que los que fueron con Pedro se maravillaban porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es una historia totalmente fascinante. Es un capítulo en el cual da la apertura del Evangelio a los gentiles, donde se muestra cómo Dios abre las puertas de su gracia a todo aquel que le invocare, a todo aquel que le buscare. Pero yo quiero que rápidamente analicemos algo y identifiquemos quién es el personaje principal de este capítulo. ¿Quién cree usted que es el principal personaje de este capítulo? Así como nos ponían cuando estábamos en bachillerato, cuando estábamos en la universidad. Bueno, identifique el personaje principal. Uno puede decir, de pronto fue Pedro, porque fue el que recibió la que bajaba, fue el que recibió a los enviados por Cornelio, fue el que se fue con ellos a Cesarea, fue el que comenzó a hablar en la casa de Cornelio, a predicarles, y se derramó el Espíritu Santo. Uno dice, bueno, Pedro tiene un gran protagonismo en este capítulo. O si lo vemos desde el punto de vista de Cornelio, quizás el personaje principal fue Cornelio. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, fue el que recibió la visión del ángel de Dios que le dice que y oraciones han subido a memoria delante de Dios. Y ¿quién fue el que le dijo, ahí vienen unos hombres a buscarte, ves con ellos? Fue Dios. ¿Y quién fue el que finalmente se derramó sobre los que estaban escuchando la palabra? Fue el Espíritu Santo. Entonces uno dice, ya aquí cambia la perspectiva. El que creó todo el fue el que vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, para Pedro no era sencillo entrar a la casa de un extranjero, juntarse con alguien gentil, con alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Y no solamente fue cuando entró a la casa de Pedro, sino también a un extranjero. Y él ahí dio hospedaje, caminó con ellos, entró a la casa de ellos y les llevó la palabra a un extranjero, a un gentil. Entonces, a mí me llama la atención, iglesia, y como les decía, ir aterrizando el mensaje a nosotros. Si nosotros vemos en esta historia, estaba un escenario preparado. Dice que todos estaban atentos al mensaje, como el que menciona Juan, capítulo 4, verso 35, donde Jesús le dice a sus discípulos, alzad vuestros ojos y ved los campos, que ya están blancos para la siega. Hay que alzar nuestros ojos, iglesia. Y hay mucha gente, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, trabajo, mucha gente que está ahora mismo sensible a escuchar la palabra de Dios. Se ha preparado un terreno, pero lo que se requiere es que nosotros hagamos lo que hizo Pedro, y es romper nuestros esquemas, es romper nuestra tradición, es salir de la costumbre que teníamos y poder desecharlo con tal de unirnos al propósito que Dios tiene ahora mismo. Es simplemente, iglesia, poder hablar. Pedro dejó de lado su abominación por los gentiles. Pedro dejó de lado una costumbre que traía de años.
y él decidió entrar a la casa de Cornelio. Y ¿de qué habló Pedro? Pedro no se de historias, de fábula, mira qué chévere ser judío. Pedro habló del mensaje de Cristo había hecho, de su vida, muerte, resurrección. Y yo creo que eso es lo que usted y yo debemos de atrevernos a hacer en este momento. Romper los esquemas, romper la tradición, romper nuestros miedos y poder lanzarnos a hablar de lo que Dios ha hecho, de la obra redentora de Jesús. Este sábado juvenil y en nuestra vida nunca habíamos pensado de que íbamos a tener un tiempo de alabanza por Zoom. Y consigas un instrumento y usted veía algunos con soya de otros con el rallador y un trinche, otros sí con una guitarrita, otros con unos tamborcitos. E hicimos lo que nunca habíamos pensado hacer, y es una alabanza por un medio virtual. Y la gente se la gozó y la gente la pasó chévere y la gente tuvo un tiempo para adorar a Dios. ¿Será que sí se puede? ¿Será que no? Pero fue un momento de cambiar nuestra costumbre. Entonces, el que va a convencer. Porque cuando Pedro habló, él no fue el que convenció. El que convenció fue el Espíritu Santo. El que se derramó, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Entonces, mientras que usted y yo nos lancemos a llevar la palabra de Dios, el que va a convencer va a ser el Espíritu Santo. Usted y yo no lo vamos a hacer. En 1 Corintios 3, versos 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni el que planta, ni el que riega es algo. Es decir, en este texto, ¿qué personaje principal va a ser Pedro ni qué personaje principal va a ser Cornelio? Ellos, según este verso, dice que no son algo. Da el crecimiento, el que hizo la obra. Entonces, usted y yo solamente somos un canal, somos un medio para llevar la bendición a esas personas llenas de temor, que sus corazones se han puesto más sensibles, que sus corazones se han más atentos a la voz de Dios. Pero es necesario que nos atrevamos, que rompamos esquemas, que nos lancemos a hacer la obra, a hablar de Dios. Y yo estoy más que seguro que Dios nos va a orientar y nos va a guiar de cómo hacer la obra, de cómo identificar dónde Él se está moviendo, de cómo unirme a lo que Dios está haciendo. Ustedes se imaginan si Pedro hubiese dicho, no, yo no voy con esos señores son gentiles, yo me quedo aquí. Hubiese estado totalmente desfasado de lo que Dios quería hacer. Pero él fue obediente. Pensar que sentía abominación por esas personas, él fue. Entonces, iglesias, el mensaje de esta noche es lanzarnos, poder hablar de Dios, poder romper paradigmas, poder llevar la palabra de la nueva forma que Dios nos está guiando a llevarla. Dejar la tradición de un lado. Dependencia. Que si Dios le da una estrategia para llevar su palabra, es confiar de que Dios es el que va a dar el crecimiento. Es confiar de que Dios es el que va a convencer a ese familiar. Es pensar de que Dios es el que va a convencer a esos amigos. Es de pensar que ese audio, ese video, esa reunión en Zoom, eso que se va a realizar, que antes no estábamos acostumbrados a hacer, es pensar que al final el que va a convencer es nuestro Señor. Es el Espíritu Santo el que va a convencer a cada una de esas personas. Entonces realmente es una palabra que habla mucho a mi vida.
Es una palabra que nos ha retado a nosotros, a mi esposo y a mí, porque es una palabra que nos insta a realmente romper los moldes y poder alinearnos a lo que Dios está haciendo. Entonces, con esta palabra, iglesia, puede usted meditarlo en su casa, pueda leerla nuevamente, porque yo sé que en estos 30 minutos que he podido estar hablando, se queda un corto el gran mensaje y el sustancioso mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar y que sea Dios hablando en nuestras vidas, que sea Dios ayudándonos a interiorizar esta palabra y que cada uno la pueda llevar y poner en práctica conforme Dios le guíe. Entonces cierre sus ojos ahí y oremos. Señor, muchas gracias te damos porque tú nos has regalado esta palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu palabra cada día nos instruye cómo debemos hacer las cosas, Dios. Señor, gracias por este texto, gracias por este capítulo, gracias porque una vez más nos has mostrado que tus planes son más altos que los de nosotros, Dios, que tus pensamientos son mucho mayores que nuestros pensamientos. Ayúdanos, Dios, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder direccionarnos en lo que tú estás haciendo. Ayúdanos, Padre, a poder cambiar, a estar abierto a lo que tú quieres hacer, a cambiar tradiciones, costumbres, a romper moldes, a poder, Dios, realmente ser sensible a la manera de cómo está actuando tu Espíritu Santo, Dios. Señor, no es sencillo, pero sabemos que tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía, que nos ha dado poder. No es sencillo, Señor, pero sabemos que contigo tenemos más que la victoria, Señor. Señor, ayúdanos a depender de ti. Entender que el hablar, que al momento de nosotros hablar, del momento de llevar el mensaje, eres tú quien va a convencer. Eres tú quien va a realizar la obra. Eres tú quien va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, Dios. Señor, ayúdanos a depender de ti, que eres tú quien mantiene la congregación. Eres tú quien sostienes a cada hermano, tanto espiritual como físicamente, económicamente. A entender, Dios. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias porque eres un buen Dios. Eres un Dios en el cual podemos descansar y podemos cada día crecer, Dios. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, antes de finalizar, quiero finalizar compartiéndoles algo acerca de romper moldes. Y es en CNN en español. El Jueves Santo estaban entrevistando a Rick Warren, que es el autor del libro Una vida con propósito. Era una entrevista en vivo en CNN en español. Y un televidente le hacía una pregunta y le decía, en medio de esta pandemia, ¿dónde está Dios? Como cuestionándolo. ¿Dónde está Dios? Y Rick Warren le contestaba, le decía, Él está en aquel que está ayudando al pobre. Él está en aquel que ha decidido no ahorrar, sino dar al pobre. Él está en esos detallitos. Entonces me da la atención que normalmente estamos acostumbrados a querer ver a Dios en los milagros, en las sanidades. Y esa es una forma de poder ver a Dios en este tiempo. Entonces eso rompe moldes. Y estamos acostumbrados a quererlo encasillar en los moldes que normalmente está. Entonces me pareció muy sabia y muy acertada esa respuesta de Rick Warren. Y es con una reflexión que quería terminar en este momento. Entonces, bueno, con esto ya vamos finalizando nuestro tiempo. Bueno, le mando saludos a todos los que se conectaron. Aquí tenemos a nuestra hermana Marta Bermúdez. Tenemos a nuestra hermana Marta Gaviria, hermana Zoila. Entonces, saludos para todas ustedes. Se les quiere, se les extraña. Se siente uno incómodo cuando se los encuentra en la calle
y uno tiene como que saludarse de lejito, así como si tuviésemos algo. Y extrañamos ese abrazo fraternal que cuando uno se encuentra con la hermana, con el hermano, con el otro. Pero entendemos que estamos en un tiempo de abstenerse a abrazar, como dice Eclesiastés. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces estamos en un tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces se les quiere mucho. La familia Barcanera Romero les manda muchos saludos. Aquí mi esposa se va a despedir de ustedes también. Bueno, que estén muy bien, gracias por conectarse con nosotros y que bueno que el Señor les continúe bendiciendo y nos estaremos viendo próximamente. Saludos a todos. Así es. Bueno, chao. Chao. Bendiciones.